La niña azul. Capítulo 8. La fuga. Seguí dejándome caer desde el castaño a la terraza del sanatorio, si bien habría podido ingresar al edificio normalmente. Tanto la enfermera jefe como las auxiliares aceptaron mi presencia con gestos que iban más allá de la cordial tolerancia. Desde los primeros días también algunos pacientes me saludaban con afabilidad y al poco tiempo todos me reconocían. En cuanto a los familiares de la niña azul, se sintieron inicialmente extrañados y no poco desorientados conmigo, hasta que no pudieron menos que admitir que este inesperado y súbito compañero le hacía bien a la enfermita, pues era evidente una bonanza en su estado general. Yo no conocía entonces el verdadero alcance de su mal. Sospechaba, sí, que el asilo en un establecimiento como aquel correspondía a casos cuya gravedad lo exigía perentoriamente. Al paso de los días conocí detalles del tratamiento a que ella estaba sometida, y así me fui enterando de su realidad. Sin embargo, la esperanza en su mejoría se posesionó de mí como de todos los que la amaban. Quiero confesar aquí que yo no sentía piedad por ella. Lo que me impulsaba a verla fue el desarrollo de un auténtico anhelo, una necesidad con la que yo amanecía. Había un imán en su personita y en la naturaleza de nuestra relación, que me llamaba como una voz cadenciosa y envolvente, algo que me hacía pensar, sí, en ese lazo legendariamente mágico, y, a su manera, mórbido con que las sirenas atraen al navegante, arrancándole del curso normal de su vida. Era un llamado dulce y peligroso a la vez. Traté de mantener en secreto mis visitas al sanatorio, le temía a la escandalera que, de enterarse, armaría tía Ofelia. Su tendencia a la profilaxis, su pánico a los contagios, pestes, gérmenes y picaduras, la hacía, por ejemplo, andar siempre en casa atenta a la aparición de la araña de los rincones, única criatura en la gama de bichos chilensis seriamente venenosa. Su ojo solía ser harto clínico. Mira, ahí te viene un orzuelo, mira el sapullido que tienes en el cuello. Afortunadamente y dado mi celo en la materia, no se dio cuenta de la existencia de la niña azul, de lo contrario le habría desatado a ver ni un terremoto diario. Ya la sola cercanía del sanatorio la hacía predicar por un cambio de casa. De mis hermanos, solo le hablé a Javier. Yo ya estaba apreciando que más allá de sus máscaras, de su histrionismo, escondía un corazón vulnerable. Cuídate, me dijo, y agregó, no la beses. Podrás evitarlo, ¿verdad? Yo creía que sí, que podría evitarlo. Es claro que durante mis visitas nosotros también teníamos gestos e instantes cariñosos. Nos tomábamos de las manos. Las suyas eran largas y delgadas y siempre algo frías, pero al estar entre las mías no demoraban en adquirir cierta tibieza. De vez en cuando ella pasaba por estados febriles, lo cual yo de inmediato percibía por la calidez de su piel y porque en esas ocasiones sus ojos se tornaban vidriosos y su celeste acuarela despedía entonces destellos luminosos. A veces yo le acariciaba la cabeza y a ella le gustaba preguntarme, ¿a quién le haces cariño? A mi perrita Pogle, le respondía yo mientras introducía mis dedos entre las sortijas de sus cabellos. La alusión al pelaje de aquella raza canina se había convertido en una recurrencia que a ella le hacía muchísima gracia. A veces yo deseaba abrazarla y una noche soñé que la apretaba contra mi pecho y ella de pronto se tornaba tan frágil, tan quebradiza, que su cuerpo se me iba entre los brazos, se desintegraba. Lo que nosotros más hacíamos con la niña azul era jugar ajedrez y conversar sobre libros. Un libro nos había unido de un modo singular. Inducido por ella, me entregué a la lectura de Los Miserables y he aquí que a medio camino me salió al paso el capítulo en que Mario Ponmerky se encuentra con Cosetta. La joven levantó los ojos hacia él y se cruzaron ambas miradas. ¿Qué había en la mirada de la joven? Mario no habría podido decirlo. No había nada y había todo. Fue aquello como un extraño relámpago. Bajó ella los ojos, y él continuó su camino. Lo que acababa él de ver no eran los ojos ingenuos y sencillos de una niña. Era un abismo misterioso que se había entreabierto, volviéndose a cerrar enseguida bruscamente. Hay un día en que toda joven mira de esa manera. Hay del que cruce su mirada con la suya. Esta primera mirada de un alma que todavía no se conoce a sí misma, es como el alba en el cielo. Es el despertar de cierta cosa radiante y desconocida. Nada puede dar una idea del peligroso encanto de ese resplandor inesperado que, de súbito, ilumina vagamente adorables tinieblas, y que se compone de toda la inocencia del presente y de toda la pasión del porvenir. Es una ternura indecisa que se revela a la aventura, y que espera. Muy raro es que en el sitio en que esa mirada cae no nazca un ensueño profundo. Oh, Dios mío. Me dije, ¿cómo es posible que estas palabras inmersas en una novela de 1 millar de páginas, de así en el blanco del corazón?
Yo aquí en un lejano país en el fin del mundo, en otro hemisferio y en un tiempo tan distante del momento en que esas frases fueran escritas, he sentido lo mismo. ¿Cómo es posible? La niña azul me había mirado así la primera vez. Desde su cuerpo aletargado, desde la blancura, testimonio de su feble organismo, desde la palpitación invisible de su escondido corazón, desde el hálito de su cansada respiración, habían surgido como un poema la fuerza, el sentido y el encanto de su mirada. Y entonces de ese azul de agua me llegó a mí también la agitación dulce e indiciariamente dolorosa de ese oleaje. Y llegó esa vez en que la niña azul y yo quebrantamos aquella norma muy severa del sanatorio. Perpetramos una escapada al cine del barrio, al Rialto. Como es presumible, los enfermos no podían abandonar el establecimiento sin una autorización escrita del médico tratante, papeleta que a ella no se le habría proporcionado, de modo que tuvimos que fugarnos. Al principio yo quise negarme, pero había algo tan conmovedor en su anhelo de ir al cine conmigo que terminé consintiendo. Pero invítame, dijo. Si ya te dije que sí, perrita Poogle, vamos a ir. Sí sé que me vas a llevar, pero quiero, Alexis, que me invites, que lo digas, que me lo pidas. Entonces comprendí. Ella quería responder sí a una invitación que la hiciera ser por un par de horas una muchacha más, como cualquiera otra del vasto planeta, que iría allí feliz y simplemente al cine con su muchacho. Le solicité entonces su aceptación con la mayor solemnidad. Muchas gracias, dijo, te acompañaré con mucho gusto. Sonrió ante el evidente simulacro puesto en escena, pero luego su rostro se ensombreció. ¿Sabes por qué también quiero ir?, agregó con un tono que revelaba más una reflexión que una interrogante, porque yo después quiero acordarme, quiero recordar, ¿entiendes? Creo que sí, perrita. Asintió con un gesto de agrado muy suyo. Fruncía una comisura y al encoger los labios, le nacía una margarita en la mejilla. ¿Me dejarías que te besara ese hoyito? Le pregunté. Nos están mirando, Alexis, no ahora. En efecto, había momentos en que algunas enfermas, sobre todo un par de matronas excepcionalmente antipáticas, nos vigilaban sin disimulo. Se habían dado cuenta de que había matices curiosos, para ellas impropios en la más jovencita del sanatorio y en este visitante. Llegaron, incluso, a acusarnos, pero como carecían de algo concreto y la gran mayoría nos tenía afecto, el asunto no llegó más allá. Las apodamos los búhos, y en verdad al menos una de ellas tenía cara de lechuza. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Quiso saber la niña azul, y ese era un punto harto importante que no habíamos tratado todavía. Déjame pensar, le dije. No pienses tanto, yo creo que lo mejor será que me saques por el árbol. No es cosa fácil, opiné. ¿Por qué? Hay cerca de 3 metros desde la rama hasta las baldosas de la terraza, le informé. Quizás sea preferible que salgamos por la puerta, como si tal cosa. Naturalmente. ¿Naturalmente? Nos pararían en el pasillo aún antes de llegar a la recepción. Pero... No, Alexis, están las enfermeras, los médicos, las secretarias, por no hablar de la guardia del portón. Tiene que ser por el árbol. ¿Y los 3 metros, cómo te subo al árbol, perrita? No son 3 metros, son menos, y si yo me subo a la balaustrada y tú estiras los brazos, listo. Tenía razón, pero si paradita en la balaustrada perdía el equilibrio antes de que yo la alzara, eran 4 pisos. Alexis, no seas tontito, es la única manera. Bueno, pero a la vuelta entramos por el portón. Ah, sí, claro que sí. Bien, he aceptado, pero en el Rialto tienes que dejar que te bese la margarita. Asintió con una dicha que salió de sus ojos y entró por los míos como una onda vibrante. Escogimos la tarde de un día jueves en que la presencia de visitas en la terraza menguaba consabidamente. Además, al mediodía el cielo se encapotó. Salvo un par de señores que estaban jugando a las damas, nadie salió a la intemperie. La niña azul había tenido razón. La distancia que yo había estimado entre la rama y la terraza era excesiva. No mucho, pero lo era. Me tendí a lo largo de la rama y esperé. La niña azul aguardó un momento en que los jugadores se veían muy concentrados y con una agilidad muy atípica en ella, montó sobre la balaustrada, se puso de pie y levantó los brazos. Extendí los míos hasta que nuestras manos, exactamente, se anudaron. Entonces la alcé. Oh, qué liviana era mi perrita Poogle. Ahora estábamos los dos sobre ese bendito brazo del castaño. Cómo amé a ese árbol. Por la necesaria posición, nuestros cuerpos se abrazaron frontalmente y si no hubiese sido por el riesgo de ser sorprendidos la habría besado y besado allí mismo. Pero no, había que continuar la fuga desplazándonos por la fronda.
La niña azul iba esa tarde con un incoherente abrigo, largo y suelto, demasiado holgado para la delgadez de su cuerpo, sí, ella como que nadaba ahí dentro. A la cuadra del sanatorio me tomó la mano y nadie parecía más dichosa en el entero mundo que esa niña rumbo al cine, sin saber siquiera qué película estarían exhibiendo. En aquellos años los cines de barrio daban 3 y hasta 4 películas por día. A la hora en que la niña azul y yo entramos a la sala, se iniciaba un filme de Dan Mikaye. Su argumento era desopilante. Dan Mikaye se veía involuntariamente involucrado en una trama de espionaje. Era confundido con un agente soviético, de tal manera que debía poner patitas en polvorosa. En las secuencias de su escape, se metía en situaciones fantásticamente inverosímiles. En una de ellas tuvo que introducirse de sopetón en un escenario mezclándose con el grupo de baile, y su improvisada actuación danzante, desacompasada y torpe, era para matarse de la risa, sobre todo por su cara de muchachote cándido, víctima de una tan siniestra persecución. La niña azul se sacudía a mi lado, su cuerpo agitado por sus carcajadas. De pronto el exceso de hilaridad afectó su respiración. Se puso a toser. Al principio pensé que sobrepasaría la crisis, pero la cosa se puso peor, la tos no aflojaba, se convertía en ahogo, un sonido ya sordo, ya agudo, llegaba a mis oídos. El penumbroso recinto recibió fugazmente una mayor luz de la proyección, lo cual me permitió mirarla y apreciar su angustiosa situación. El ataque que sufría la estaba sofocando. Vamos, le dije, vamos afuera, perrita. Se levantó y me siguió. En el vestíbulo quise que se sentara en una banca, pero insistió en quedarse de pie. Se apoyaba en mí y lentamente empezó a recuperarse. La transpiración le corría por su carita y estaba helada. Vamos, exhaló. La abracé por la cintura y así iniciamos el regreso. A medio camino se desató un brioso aguacero primaveral. Las aguas caían como si las hubiesen tenido retenidas ahí arriba en contra de su más porfiada voluntad. Agradecí para mis adentros la existencia de ese absurdo abrigo de la niña azul, pues ella podía cubrirse mejor con las anchas solapas de este. Sin embargo no alcanzó a evitar que el repentino chaparrón le empapara la cabecita, aplacándole la henchida espesura de su cabellera. De manera que ahí iba mi niña azul como una avecilla mortificada por las fuerzas de la naturaleza. Yo jamás la había visto así, su carita más blanca que nunca y empapada era el mismísimo desamparo. Ya vamos a llegar, perrita, le dije. En efecto, el cine quedaba a 4 cuadras del sanatorio. Me siento mejor, dijo ella. Mi perrita Pogle. En el sanatorio nos esperaban con manifiesto nerviosismo e irritación. Las enfermeras se llevaron de inmediato a la niña azul al interior. No alcancé a darle ni siquiera un beso de despedida en la mejilla, donde, claro, ya no había una margarita. La jefa, con gesto muy adusto, vino a encararse conmigo. Usted no debió hacer esto, empezó. Me decepciona y me indigna su actitud. Pero le teníamos confianza a usted, y hasta afecto, le diré. Pero, ¿qué le pasará? De partida le aplicaremos neumotórax, y luego acentuaremos su tratamiento al máximo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se hará todo lo mejor para ella. Se pondrá bien, ¿verdad? Mire, jovencito, esta conversación se acabó. Por ahora váyase y sepa que no podrá verla por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Por favor, antes que venga el médico, haga el servicio de desaparecer por un tiempo. A partir del día siguiente de ese calamitoso escape al cine, yo no dejé de subir al Castaño 2 y hasta 3 veces por jornada para ver si la niña azul reaparecía en la terraza. Me decía a mí mismo que las cosas estaban claras. Por las palabras de la enfermera jefa yo sabía que la niña azul iba a ser sometida a un cuidado especial que retardaría su regreso a la rutina cotidiana. En el hecho su salida a la intemperie debía estarle prohibida. La jefa me había conminado a no hacerme presente por un tiempo y eso, conjeturé, significaba que la ausencia de la niña azul sería más prolongada de lo que yo quería asumir. El paso del tiempo tiene en aquella edad una dimensión interna diferente, y la perspectiva de los días por venir sin mi perrita Pogle, me parecían de una enormidad imposible de soportar. El caso es que mi vida experimentó un vacío que me tenía sobremanera acongojado. Un vacío al que iba a sumarse una nueva realidad. Y esa fue la semana en que Marieta llegó a casa.